Okay, guys, welcome back to the second part of the session. We are checking these sentences. So what about next one? David David likes roller skating. In this case, what do you say? Like or likes? But remember, Zaira, that we are using likes con S for the third person of singular, que puede ser él, ella o eso. En este caso estamos hablando de David. Entonces, likes. Now, next one. We doesn't like or we don't like. Recuerden que el we se conjuga con don't o con doesn't. We is conjugated with don't or doesn't, guys. No, we don't. Recuerden que el doesn't nada más es para he, she, it. O sea, el doesn't nada más es para singular, que puede ser él, ella o eso. En este caso estamos hablando de nosotros. We don't like, por eso le ponemos el don't. We don't like taking photos. What about next one? My mom like or my mom likes dancing. My mom Likes. likes, ajá, con ese, porque estamos hablando de tercera persona del singular, muy bien. Emma likes, aquí ya tenemos el verbo, pero que nos falta saber cómo poner el siguiente verbo. Emma likes go o Emma likes going. Going. Yes, because it goes after like. Siguiente, he doesn't like or he don't like shopping. ¿Qué le ponemos? He doesn't or he don't? Doesn't like. Yes, very good. And finally, you like sing or you like singing songs? You like singing. Right, very good. You like singing songs. Perfect. Now let's give a click to this exercise. And now, correct. We got it. Perfect. Ok, ¿cuál fue el objetivo de este ejercicio? Bueno, conjugar los verbos like en afirmativo y en negativo. Y saber cómo va el verbo después del like. Eso es lo que vimos en este ejercicio. Vamos a regresar a la presentación. Let's move on. Conjugation of verbs in present simple. The conjugation of verbs. Bueno, ahorita nada más hemos visto cómo conjugar el presente con el verbo like. El verbo like, pero vamos a ver cómo conjugamos los demás verbos. Les pongo la liga, chicos, en el chat. Vamos a darle un clic. The conjugation of verbs in present simple. Look, we have here present simple affirmative. What are the rules to conjugate the present simple verbs in affirmative? Aquí hay algunas reglas, pero estas reglas que tenemos aquí solo aplican para la conjugación de los verbos en presente simple afirmativo que van con
él, ella o eso. Entonces con he, she or it. Nada más. Vean, the verb changes in third person singular. Solamente con he, she or it. Lo tenemos aquí al principio. A la mayoría de los verbos le agregamos solamente una S cuando van conjugados con he, she or it en afirmativo. Solamente le agrego una S al verbo cuando van conjugados con los pronombres he, she or it en afirmativo. Por ejemplo, run, runs. It, eats. He runs, she eats. Ahora, add es when the verb ends in double S, S-A, C-H, X, Z or O. Agrega una ES cuando los verbos terminan con doble S, SH, CH, X, Z o la O. Por ejemplo, fix, fixes, go, goes, wash, washes. Si yo quiero decir, mi hijo va a la escuela a diario, tendría que decir, my son goes to school every day. My son goes to school every day. Tengo que utilizar el goes. ¿Por qué? Porque estoy conjugando en tercera persona del singular con my son. My son goes to school every day. Mi esposo arregla el carro. My husband fixes the car. Mi hija lava los trastos. My daughter washes the dishes. Vean, aquí tengo washes, fixes and goes. Cuando los conjugo solamente con he, she, it, solamente recuerden, estas reglas aplican para la conjugación de verbos solamente con he, she, it en afirmativo. Y la última regla es cuando tenemos una consonante más una Y en el verbo. Aquí tenemos algunos ejemplos como cry, como study, como dry, como tidy, como fly y como copy. Vean que antes del Y hay una consonante que es la R. Study, antes del Y hay una consonante que es la D. Y en dry, antes del Y hay una R. ¿Qué pasa cuando tenemos un verbo que termina con consonante más Y? Quitamos la Y y le cambiamos por I latina. So we say cries. My baby cries a lot. Mi bebé llora mucho. My baby cries a lot. My sister studies English. My hair dries with the sun. Mi cabello se seca con el sol. My son tidies his bedroom every day. My plane flies. Mi avión vuela, flies. My plane flies at 5. Vuela a las 5. He copies in the exam. Él copia en los exámenes. He copies in the exam. Ahora, ustedes me van a decir cómo conjugan estos verbos que tengo aquí en esta lista en tercera persona. Vamos a empezar con el primero, watch. ¿Cómo conjugarían el verbo watch en tercera persona, chicos? Watch. Anybody? ¿Cuál de estas terminaciones le ponemos? Watches. Very good. So we say watch, watches. What about the next one? Play. Vean, tenemos un Y, pero antes del Y no hay consonante, hay vocal, por lo tanto, nada más le agrego la S. Plays. My daughter plays with her dolls. Mi hija juega con sus muñecas. Siguiente, read. ¿Cómo conjugan read? Igual, nada más le agrego una S. She reads. Practice. Practice, guys. Practices. Ok.
Practice. Practices. Next one. Ride. We say rides. Very good. Cry. Okay. Rise. Buy. Vean que hay un Y, pero antes del Y hay vocal. Entonces, ¿qué le agregamos a este verbo? Cuando lo conjugamos con he, she, or it. ¿Cómo decimos? Buy. Buys, nada más. Buys con la S. Solamente le agregamos la S. Brush. Como cepillar, como dicen brush. Él se cepilla el cabello. ¿Cómo decimos eso en inglés? Brushes, all right, brushes. Tidy. Tidy. Vean, aquí hay una Y y antes del Y hay una consonante. Por lo tanto, decimos tidies. Very good. Ajá. Tidies. Next, wear. Wear de usar. Wear jeans, por ejemplo. She wears, nada más le agregamos la S. She wears. Wears jeans. And live. Lives. All right. And finally, enjoy. Tenemos también una Y y antes del Y tenemos una vocal. Entonces le agregamos nada más la S. Enjoys. Y ya está. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, complete the present simple sentences with the correct form of the verb given. Charlie sometimes his room. ¿Cómo conjugan ese verbo? Charlie sometimes his room. Recuerden que tidy es arreglar, organizar. Charlie sometimes tidies, porque estamos hablando de Charlie. Tenemos que conjugar el verbo, ¿sí? Estamos hablando en tercera persona del singular, tidies. Christine también es tercera persona del singular. ¿Cómo conjugan el verbo to do? Christine, vean que el to do es un verbo en infinitivo que significa ar, er, ir, con las terminaciones ar, er, ir. ¿Cómo lo conjugan el verbo to do? Christine. De acuerdo a la regla, chicos, el do, cuando un verbo termina con o, le tenemos que agregar es. Por ejemplo, Christine does her homework. Vamos a ver Tom and Charlie. Tom and Charlie ya son ellos. ¿Cómo conjugan el verbo take? Se queda igual porque estamos hablando de ellos. Tom and Charlie take photos. Sarah often, estamos hablando en tercera persona. ¿Cómo conjugan el verbo to buy? Buys, pero sin la E. Así nada más. Buys. Aquí no le tenemos que agregar más que la S. Siguiente. The dog always in the park. The dog always. ¿Ahí qué pondrían, chicos? The dog always. Anybody? The dog always runs. Runs. Porque estamos conjugando en afirmativo, tercera persona del singular. Estamos hablando del perro. El perro, recuerden que se puede sustituir por it. Entonces, the dog always runs. Siguiente, they always. They always. Estamos hablando de ellos. Se queda el verbo normal. They always eat at 1 o'clock sin la S porque no estamos hablando en tercera persona del singular. My mother, esta sí es tercera persona del singular.
Entonces le agregamos solamente, en este caso, una S al verbo. My mother wears long dresses. My friend, estamos hablando de mi amigo. My friend, ¿es tercera persona del singular? Sí. Por lo tanto, ¿cómo conjugan el need? My friend needs. Ajá, very good. Needs glasses. We often to our friends. We often, ahí que podría ser, chicos. We often to our friends. We often talk. Se queda así. El verbo normal. We often talk to our friends. My sister and I. Estamos hablando de mi hermana y yo. Somos nosotros. Entonces es go. My sister and I go. Solito. No, goes no podría ser porque no estamos conjugando en tercera persona. Aquí tengo mi hermana y yo. ¿Quiénes son mi hermana y yo? Pues nosotros. Por eso el verbo va solito, go. Ahora en la siguiente, I at the birds when I go to the park. I look, ¿sí? Aquí también el verbo no se altera. I look at the birds. My cousin sí es tercera persona del singular, que puede ser él o ella. Puede ser mi prima o puede ser mi primo. Entonces aquí, my cousin uses. Next one. We orange juice. Nosotros bebemos jugo de naranja. We drink orange juice. Verbo no se altera. Mary always. Aquí vean, estoy hablando de Mary, que es tercera persona. ¿Cómo conjugan el verbo brush? Mary always. Anybody? Mary always brushes, okay? Brushes her hair. And finally, my grandparents in France. My grandparents live. El verbo no se altera, se queda igual porque estoy conjugando con mis abuelos. Mis abuelos viven en Francia. El propósito de este ejercicio es para que ustedes se den cuenta cuándo ponerle una S, una ES o una IES al verbo. ¿En qué ocasiones? Bueno, cuando conjugamos con tercera persona del singular en afirmativo. Con los demás sujetos como ellos, nosotros o yo o tú, tampoco el verbo no se altera, se queda igual. Bueno, vamos a darle clic al ejercicio. Y aquí están nuestros resultados. We got it right. Okay, now let's continue. Let's go back to the presentation. In the presentation, we have the modal verb can. Vean que este verbo modal, porque en inglés se llama modal verb, tiene tres pronunciaciones diferentes. Tiene tres pronunciaciones diferentes. Una para el afirmativo, una para el negativo y otra para el afirmativo al contestar una pregunta. Entonces, ahorita los vamos a ver. Y vamos a hacer un ejercicio con este verbo. Les voy a poner la liga aquí en el chat para que lo hagamos a la par. Aquí está en el chat. Let's give a click to it.
Okay, guys, this is my exercise. I'm going to make it smaller. Here it is. Look and write can or can't. Vean, cuando ustedes ponen el can en una oración afirmativa, no se enfatiza el sonido del can. Simplemente es un sonido que suena como un sonido muy corto, que es muy popular en inglés y que es tan popular que pues ya tiene nombre. Es el único sonido en inglés que tiene nombre, se llama schwa. Este sonido de schwa se dice así como una E que sale detrás de su garganta. Entonces, ¿cómo leo el can en una oración afirmativa? Can, can. Es muy cortito el sonido. Permítanme un momento. All right. And what is the pronunciation of the negative? Cuando pronunciamos el negativo, tenemos que alargar el sonido de la A. Entonces no decimos can, decimos can't. Can't. Lo alargamos. De esa forma identificamos el afirmativo del negativo. Vean, tenemos tres personas en esta tabla. Sirin, Hasnu, and Ibrahim. Y tenemos diferentes actividades con palomita y tache. Esto quiere decir que estamos hablando de lo que saben o no saben hacer. O lo que pueden o no pueden hacer. Entonces tenemos aquí, de acuerdo a la instrucción, tenemos que completar con can or can't. Sirin ride a bike, but she died. Vamos a ver a Sirin. Sirin ride a bike, yes. Dive, no. Entonces, la primera tiene que ir en afirmativo. Sirin can ride a bike, but she can't dive. Sirin can ride a bike, but she can't drive. Vean que no enfatizó el sonido en afirmativo. Sirin can ride a bike. Casi no se oye. Sirin can ride a bike, but she can't dive. But she can't dive. Vamos a ver la siguiente. Husno. Husno do puzzles. Vamos a ver a Husno do puzzles. No. Pero ¿sabe escalar un árbol? Yes. Entonces, Husno can't do puzzles, but he can climb a tree. Pero sabe treparse a árboles. Okay. Ahora, ¿quién me quiere decir la tercera? La tercera es de Ibrahim. Ibrahim climb a tree? Yes. Drive a car? No. Entonces, Ibrahim, como decimos, puede treparse un árbol, pero no puede conducir un carro. Ajá. Ok. Can climb a tree, but he can't drive. Right. Next one. Husno ride a bike, but he drive a car. Husno ride a bike? No. But drive a car? Yes. So Husno in negative? Can't. Okay. Can't ride a bike, but he can drive a car. Right. Next one. Sirin do puzzles, but she drive a car. Sirin do puzzles? No. But she can drive a bike? Yes. Entonces, aquí pondríamos Sirin can't, right? Can't do puzzles, but she can drive a car. Ibrahim climbed a tree, but he died. Ibrahim climbed a tree? Yes.
drive? No. Ibrahim can climb a tree, but he can't drive. Okay, Sirin, vamos a ver la siguiente. Sirin, vamos a verla. Sirin, tenemos ride a bike. Sirin, ride a bike. Yes. And Sirin, do puzzles. Ride a bike. Yes. And do puzzles. No. Entonces, Sirin can ride a bike, but she can't do puzzles. Ay, aquí me faltó. Ibrahim can climb a tree, but he can't drive. Yes. Now, Husno dive, but he drive a car. Husno dive? Husno dive? No. Drive a car? Yes. So Husno can't dive, but he can drive a car. And Ibrahim dive? Ibrahim dive? No. And do puzzles? Yes. So Ibrahim can't dive, but he can do puzzles. And Ibrahim can climb a tree. Let's see. Oh, yeah, he can climb a tree. So he can climb a tree, but he can't drive a car. Sirin dive? Sirin dive? No, he cannot dive. But she ride a bike? Yes. Yeah. So Sirin can dive, but she can ride a bike. And the last one, Husno. Husno can climb the tree? Yes. But he can ride a bike. He can't ride a bike. Okay, guys, you can use can or can para, recuerden, para lo que saben o no saben hacer, o sea, sus habilidades. Pueden tener habilidades del trabajo. Por ejemplo, muchos me ponen sé cocinar, sé hacer artesanías, pasteles, etc. Yes, you can also mention all your working abilities. Como pueden ver después del can o del can't en negativo, el verbo no se altera. No importa si va conjugado con I, you, we, and they, el verbo se queda normal. Bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a ver el siguiente tema. WH questions. WH questions. Vamos a ver este tema. Ya vimos las yes, no questions. Y ahora vamos a ver WH questions. Okay, I'm pasting the link in the chat. Voy a pegar la liga en el chat y vamos a ver las preguntas. The WH questions. With do o does. Make questions from the cues using do or does. Vamos a ver la primera. Tenemos el ejemplo. Where you live. Where do you live? La siguiente. How no se ve. Ok. Creo que se me olvidó compartirla. Yes, here it is. Vean, tenemos la pregunta, la siguiente, la número 2. No, perdón, la número 1. How do you go to school? Recuerden que este tipo de preguntas son las que tienen que hacer en su actividad integradora. Me parece que es la 6. Tienen que hacer esta. Ahora,
Recuerden la fórmula. Question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Eso es el orden de las palabras en una pregunta. La question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Ahora, entonces, aquí tenemos la question word, que es where, el auxiliar, que es does, el sujeto, que es he, y el verbo, que es work. ¿Ya vieron? Where does he work? Vamos a hacerlo más grande para que lo puedan ver mejor en pantalla. Where does he work? Luego tenemos when. When, mi auxiliar, does. El verbo, when does the class, ese es el sujeto. Primero tenemos la question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Cuál es el verbo? End. When does the class end? Ahora, la 4. Tenemos la question word. ¿Cuál es el auxiliar que ponen aquí? Si estoy hablando de tu papá es él. Por lo tanto, para terceras personas yo utilizo el does. What does? Ahora, mi sujeto es tu papá, your father, y mi verbo es do. What does your father do? What does your father do? Voy a poner las question word con mayúscula. ¿Ya vieron? What does your father do? Ahora la siguiente. Who es mi question word, luego mi auxiliar. De acuerdo al sujeto, a you le corresponde do. Luego mi sujeto, que es you. Who do you? Luego mi verbo, see in the photo. Who do you see in the photo? ¿A quién ves en la fotografía? Ya está. La siguiente. How many? Cousins. Aquí sí va junto con cousins. ¿Cuántos primos? How many cousins? Ahora, mi auxiliar, do, mi sujeto, you, y el verbo have. How many cousins do you have? La número 7, why. Why do, es mi auxiliar, mi sujeto, you, mi verbo, get up, y mi complemento, early on Sundays. Why do you get up early on Sundays? ¿Por qué te levantas temprano los domingos? Siguiente. Which kind, aquí sí va junto con el kind. Which kind of food, todo esto va junto. Luego va mi auxiliar, do, mi sujeto, you, y mi verbo, prefer. What kind of food do you prefer? Ahora, ¿quién me dice la 9? ¿Quién me la da? Any volunteers? What does she sport play? El what sport va junto. ¿Qué deporte? ¿Sí? Eso va junto. What sport. Y luego ya nada más le agregas el auxiliar. Como estamos hablando de ella, le corresponde el does. Luego el she y luego el play. What sport es como what time. El what time siempre va junto. Cuando ustedes ponen un sustantivo después del what, siempre va a ir junto y se toma como una sola. What sport, what time, son palabras que van junto con la question word. Entonces, what sport does she play? A ver, la última, ¿cómo la hacen? Where es mi question word, que sigue de la question word. El auxiliar. ¿Qué auxiliar ponen ahí? ¿El do o el does? El does, muy bien. Estamos hablando de el tren. Where does? This train es mi sujeto y mi verbo va al final. Where does this train go? Ya tengo aquí.
a las preguntas abiertas en presente simple, que fue el objetivo de este ejercicio, saber cómo estructurar una pregunta abierta en presente simple. ¿Cuál es el orden? Auxiliar. Si hay question word, pues primero la question word. Si no hay question word, primero va el auxiliar. Luego, ¿qué va después del auxiliar? Sujeto, verbo y complemento. Question word, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Eso es la estructura de una pregunta abierta. Y vamos a darle clic a este ejercicio. Bueno, aquí esta nos las puso en rojo porque en lugar de H yo le puse la K. Fue un error de dedo, pero es which kind of food do you prefer? El orden de las preguntas está correcto, solo que en lugar de H le puse la K. Es un error de dedo. Y esta, a ver, when does the class end? Es que aquí hubo un error de la clave del ejercicio. Tenía que haber ido con el artículo de, porque estamos hablando de la clase. Y aquí vean, no le pusieron en el ejercicio, no le pusieron de class, pero sí tenía que haber llevado de, porque estamos hablando de la clase. Pero todo lo demás está bien. Lo importante es que sepan estructurar las preguntas abiertas, igual las preguntas cerradas. Y bueno, es momento de compartirles la liga de asistencia a esta sesión. Voy a compartírselas en el chat. Aquí está. Aquí está la liga de asistencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, en este momento me podrían hacer su pregunta. Recuerden que les voy a enviar la liga de esta sesión junto con la presentación donde vienen las ligas que estamos viendo y aparte ligas extras por si alguien quiere realizarlas y mandármelas, serán bienvenidas. Do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta? Any questions? Any comments? No, nobody. Bueno, de todas maneras, si alguna pregunta les llega a surgir, es importante que me la hagan a través del mensajero de la plataforma para yo estar atenta a sus dudas, porque luego cuando están realizando alguna actividad les surgen dudas. Thank you guys. Thank you for your attendance and see you next week. Have a nice afternoon, rest of the afternoon, and good evening and good weekend. So, goodbye, everyone.